La agenda política. 9:13 es el tiempo del centro del país. Vamos con la agenda política, lo que está sucediendo en la arena política. Antes de darle la bienvenida a Fernando Ávila, nuestro experto en este tema, me gustaría resaltar este tuit que dio a conocer el día de ayer el senador Javier Lozano. Hoy habrá informe de gobierno allá en Baja California. Carlos Mendoza Davis estará dando a conocer su mensaje de informe, su informe de gobierno. Pero miren, mandó este comunicado, este Twitter a través de su cuenta oficial, donde va José Antonio Meade ahí, viajando en clase turista. Así es como deben de viajar los funcionarios. Así es como, ahí saludando el actual secretario de Hacienda, que va en la representación del presidente de la República al informe de Carlos Mendoza, allá a Baja California. Y Javier Lozano, pues envía este Twitter y pone ahí a José Antonio Meade, que va muy sonriente, muy trajeado a Baja California. Imagínate el calorón que va a estar haciendo ahorita por allá. Y bueno, pues hoy habrá informe de gobierno, pero así es como estas son las acciones que deben de tener los gobernantes para tener empatía con sus gobernados. Claro. No leer la nota principal del Universal el día de hoy, donde te enteras que el Congreso se aprueba un alza a los ingresos de los funcionarios del 4.74%, que está bien, está en línea. Es hasta menor de la inflación. La inflación ahorita está en 6% ¿no? Está bien, qué bueno que se suban el sueldo, qué bueno que se aumenten el sueldo. Lo que está alrededor es el tema de pues la visión que tenemos como ciudadanía, lo que nuestros legisladores nos dejan cuando vemos que se están, por ejemplo, lo que pasó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que hasta golpes hubo esta semana por el tema de la planta termovalorizadora, lo que ha sucedido, lo que sucedió en la discusión el día de ayer, la madrugada de ayer, en la discusión del presupuesto del 2018, donde hasta el grito del estadio, algunas legisladoras del Partido Revolucionario Institucional del PRI le estaban señalando a uno de los diputados de Morena. Vaya, y te enteras que se suben el sueldo. Eso es la falta de timing para tomar estas decisiones en situaciones que están pues muy encontrados con la sociedad, y la sociedad está pues sí muy a disgusto, muy disgustada con ellos y con sus acciones y con su manera de trabajar. Esto seguramente será tema durante la semana. Fernando Ávila, ¿cómo te va? Buenos días. Jaime, muy buenos días, un enorme gusto saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. Sin duda alguna, lo dices muy bien, la realidad, lo hemos también ya platicado, la clase política en general, los partidos políticos, urge que entiendan y puedan traducir adecuadamente el sentir de la ciudadanía. La realidad es que sí, pareciera que cada vez está más divorciados, más separados unos y otros, cuando debería ser una constante este acercamiento, esta forma de entenderse. Finalmente, lo que se busca permanentemente es esta representatividad de unos con respecto de otros, de los partidos con respecto a los ciudadanos, y sin duda alguna hay funcionarios que de pronto pueden tener estos gestos que deberían ser cotidianos, deberían ser permanentes, inclusive, si se vale el término, hasta ni siquiera llegar al punto de ser como tal noticia. A eso debemos aspirar. Y por otro lado, como también lo mencionas, el hecho de que de pronto algún tipo de actitudes o de acciones, particularmente quizás de algunos legisladores, pues no deberían de estarse presentando constantemente. De pronto criticamos acciones o formas de trabajar en algunos parlamentos, que si bien es cierto deben de ser apasionados y una defensa férrea de las ideas, de las convicciones, pero siempre dentro de lo que es el discurso, dentro de lo que son los argumentos, y no simplemente el insulto o inclusive llegar a lo que son ya las agresiones físicas, Jaime. Sin duda alguna nos falta avanzar, y es parte quizá de todo este proceso que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir avanzando. Estamos ya inmersos plenamente en un proceso electoral que renovará como nunca funcionarios, representantes en nuestro país. Estamos hablando de más de 3.500 cargos que estarán en disputa el próximo 1 de julio, y esto de alguna manera intensifica o polariza mucho más las posiciones, y son de las cosas que debemos de cuidar, y como ciudadanos debemos de estar cada vez más comprometidos por ir impulsando el cambio en ese tipo de figuras o de actividades políticas, Jaime.
Oye, Fer, y hablando, aquí la nota del Universal señala que va a ser a los senadores el 4.74%. Habrá que estar al tanto de lo que sucede en Cámara de Diputados, que ahí traen la otra discusión de este super megabono, ¿no? Así es, les digo, finalmente recordemos también que es parte de las atribuciones que tiene cada una de las cámaras. Recordemos también la particularidad del poder que representan en nuestro sistema, uno de los poderes del sistema, y en consecuencia tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados tiene de alguna suerte autonomía para fijarse un poco los aumentos o los sueldos, los salarios, e inclusive, en el caso que se señala, la posibilidad de algún bono famoso de despedida, por ejemplo, en el caso de cuando terminen precisamente actividades parlamentarias. Recordemos también que el Congreso, propiamente tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, terminan ya igualmente funciones esta legislatura, este grupo de diputados, la siguiente legislatura empezará en enero, pero terminará precisamente hacia septiembre, hacia agosto, justamente ya con la renovación que se dé en la elección de julio. En consecuencia, todas estas cuestiones de pronto, como lo señalabas, pueden estar dentro de lo que es la parte normal, normativa, legal, valga, pero pareciera, por lo menos en función de la situación que se está viviendo actualmente en el país, de cómo se perciben muchas de las necesidades o de las demandas ciudadanas, inclusive con los actuales desastres naturales que se presentaron recientemente, pareciera que de pronto, más allá de lo que se permite por ley hacer o que se tienen estas condiciones para poder normarlo, falta esta sensibilidad política de la que hablamos al inicio, falta el entender que finalmente las muestras que en este caso como representantes populares se tienen que dar hacia la ciudadanía deben de ser mucho más allá de lo que estrictamente está dentro de un, insisto, puede ser legal, como incluso por ahí se mencionaban algunos aspectos, pero no necesariamente legítimo en términos de lo que es, insisto, la percepción de la ciudadanía. Me parece que está faltando mucho esta sensibilidad política y poder avanzar mucho más en este acercamiento, en el ir encontrando un mecanismo de equilibrio que permita sí tener, por supuesto, funcionarios públicos bien remunerados, que tengan esta condición como tal, pero que al mismo tiempo la ciudadanía no sienta que hay un exceso o que hay una separación o un divorcio permanente entre unos y otros. Oye, Fer, y hablando en términos de los candidatos independientes, ¿cómo los ves? Ya el INE decidió pues plantearse un proceso y un espacio más de 7 días, actualizó la aplicación, el Bronco ya rebasó a Margarita, ahí como, ¿dónde nos detenemos? Mira, este tema también es muy interesante, Jaime. Recordemos un poco el momento en el que se autorizaron los registros, específicamente en el caso de aspirantes independientes a la presidencia de la República. 48 fueron los aprobados de alrededor del doble que habían solicitado inicialmente el registro, y de esos 48, actualmente el avance que se tiene, si bien es cierto que ya el INE amplía 7 días más, y como bien lo señala también, una actualización de la aplicación, que seguramente continuará actualizándose, esto es también normal, lo vemos en cualquiera de las aplicaciones de las apps públicas, que para cualquier otra circunstancia permanentemente se están actualizando, conforme se van detectando algunas posibilidades de mejora, que por supuesto también es el caso. Nos damos cuenta que inclusive de estos 48 aspirantes que lograron este primer registro, este primer filtro inicial de poder estar en condiciones de recabar apoyos ciudadanos, hay inclusive algunos que ni siquiera llevan a estas alturas una sola firma de apoyo, la inmensa mayoría ni siquiera llega a las 1,000 firmas, y estamos hablando de que únicamente 5 aspirantes están por encima de los 20,000 firmas de respaldo, y esto únicamente es para tener la condición o la posibilidad de aparecer en la boleta el día de la elección. En este sentido, insisto, creo que vale mucho la pena la reflexión de qué es lo que está sucediendo, primero para que de pronto un importante grupo de ciudadanos considere que tiene condiciones para buscar presentarse, insisto, como candidato a la presidencia de la República en esta figura muy importante, muy relevante, a la que tendrá que dársele mucha más atención y mucha más seriedad respecto de las candidaturas independientes como una alternativa justamente ciudadana a aquellos que desean participar más allá de los partidos políticos, pero que por el otro lado de pronto se desdibuja o se pierde justamente porque de todo este grupo significativo de personas que estaban buscando precisamente aparecer en la boleta, pues de pronto pareciera que es más una ocurrencia, una mera circunstancia
testimonial o desconoce cuáles han sido las motivaciones, pero que en realidad, insisto, desdibuja o desmerece lo que es un esfuerzo, un proceso importante y que lejos está de seguir marcando una seriedad a esta circunstancia que, insisto, deberíamos de atenderla con mucha puntualidad, de comprender la magnitud que puede llegar a tener en nuestro proceso, en nuestro sistema, y que realmente pueda llegar a convertirse en una alternativa real, válida, con condiciones de éxito, de triunfo, no solamente en este proceso, sino irla fortaleciendo hacia los que vienen. Si es la única manera, la competitividad que se pueda dar entre partidos políticos y, por supuesto, con esta posibilidad de candidaturas independientes, es uno de los mecanismos que va a permitir precisamente al ciudadano impulsar y de alguna manera presionar mucho más a la tradicional clase política a mejorar sus procesos y a todo esto que comentábamos al inicio, a ir entendiéndose mejor justamente con la ciudadanía y con sus propios representados. De otra manera, pues permanentemente al estar en una situación o en un estado de comodidad, difícilmente se van a poder dar estos cambios, Jaime. Y ahora hay que ver qué va a pasar con el recorte, porque dentro del presupuesto y dentro de la discusión le tumbaron 800 millones de pesos al INE en un momento que es muy importante porque son las elecciones. Mañana vamos a tocar ese tema con Arturo Sánchez Gutiérrez, a ver qué es lo que nos comenta. Fer, muchas gracias, te deseamos un extraordinario fin de semana, fuerte abrazo y seguimos en contacto. Igualmente, Jaime, excelente sábado, abrazo fuerte para ti y para todos los hombres de la Victoria. Muchas gracias. Sí, dentro de la discusión de la Cámara de Diputados y cómo se asignó el presupuesto, hay una disminución casi de 800 millones de pesos para el INE. Mucha gente dirá, qué bueno que se lo quitan, se lo merecen, bla, 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 bla. Pero estamos en pleno proceso electoral. El próximo año hay que organizar un proceso electoral que es nacional. Hay 9 gubernaturas, 8 y en la Ciudad de México. Hay cambio en los congresos, hay mucho trabajo. Imagínense cuánto dinero van a destinar solamente para ver si son o no son las firmas. Que eso antes no se hacía, las firmas de los candidatos. ¿Cuántos candidatos hubo? Casi 30, ¿no? 40. Contarlas, verlas, pues, todo eso requiere de dinero. Y le quitan dinero en pleno proceso electoral. Aguas ahí, aguas. Hoy Salvador García Soto en Serpientes y Escaleras hace un interesante comentario en su columna sobre esta decisión de recortarle 800 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral. Damos una pausa, 9:25, volvemos.